Es tan fácil como simplemente darte cuenta de que lo que estás haciendo, cualquier movimiento que estés haciendo en el día a día, mira a ver qué es lo que se está manifestando emocionalmente ahí, ¿no? Si lo que estás haciendo te está llevando a estar en paz o todo lo contrario, ¿no? Si te está llevando a sentirte agotado, con ansiedad, tristeza. Eso es una buena señal para saber si tanto lo que estás pensando como lo que estás haciendo pues está alineado, ¿no? Así que invito a observar eso. Si cualquier cosa que hagas no te está llevando a esa tranquilidad, a esa paz inherente que somos, pues quizás plantearse mirar ciertas cosas, porque nuestro derecho es estar en paz. No, es imposible que hayamos venido aquí para estar sufriendo, para estar incómodos. Y tampoco quiero llevarlo al otro extremo. Estamos aquí para ser felices, máxima euforia, subidones. Creo que tampoco esa es la clave, ¿no? Yo creo que la clave es estar en paz. Estar en paz. Entonces, pues, observar eso. Ni irte a la euforia, ni irte al bajón, ¿no? Sino mantenerte en ese punto medio. Y se puede. Yo pensaba que no se podía y se puede conseguir. Se puede conseguir y no lo cambio por nada. Está muy bien tener cosas, relacionarte, pero esa paz inherente que está ahí, para mí es la guía, ¿no? Es el objetivo. Y lo más interesante es que está aquí, en este mismo instante. No puedes ir a buscarlo a ningún otro lado, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el tema a lo que me estoy dedicando ahora de la construcción, de la reforma de las casas, me están llevando constantemente a esa paz, ¿no? Lo veo. Veo que hay un disfrute, que hay una tranquilidad, hay un soltar. No me estoy obsesionando, por ejemplo, con terminarla rápido, con si me va a salir o no, sino simplemente me entrego a que lo que estoy haciendo me está trayendo esa paz y encima pues está dando un resultado. Y no me apego a ese resultado. Para mí siempre el foco es estar ¿no? En ese centro, en esa vertical que a veces le suelo llamar y que está en todo momento. Entonces también es una invitación a que vean tanto lo que pasa dentro como lo que pasa afuera, si les está llevando a esa tranquilidad y esa paz que está ahí. Es muy interesante. Al final todo esto pasará. Todo lo que aparece desaparece. Pero hay una claridad ahí que merece la pena indagar e investigar. Y bueno, conocerse a sí mismo, qué importante es, ¿no? Saber lo que uno es para saber dónde situarse. La verdad que es curioso, ¿no? Para entender el ritmo de vida, ¿no? Que ahora mismo está sucediendo, en esta situación que me encuentro, como desde esa infancia, ¿no? Desde pequeñito que uno iba viviendo ciertas cosas, no tenía ni idea que iban a terminar como han terminado ahora. Y la verdad que tiene bastante sentido. Recuerdo que ya con 15 años, 15, 16, empecé a vivir solo por ciertas circunstancias. Y recuerdo que para mí el hogar era como un refugio. Y mira que a esa edad es muy fácil perderte, meter gente en tu casa, liarla, fiesta. Pero como que siempre ese lugar era como un lugar de descanso. Y de lo que más me gustaba era que de ese espacio yo podía hacer lo que quisiera en él, ¿no? Al estar solo, pues había como una cierta creatividad que surgía de manera natural
Yo empezaba a cambiar los muebles, empezaba como a mejorarla, una cosa muy, muy instintiva. Y era eso, ¿no? Era un espacio que me traía a esa unión con lo que yo resonaba en ese momento, ¿no? Que siempre ha sido como un anhelo a esa calma mental que fuera era difícil de encontrar. Y ese era como mi espacio. Recuerdo también de ver a mi madre cuando vivíamos juntos, ¿no? Cuando vivía con mi padre y mi madre. Siempre habían revistas de decoración y yo creo que eso me llegó a calar bastante, ¿no? Porque yo las ojeaba simplemente, sin entender nada, pero veía una belleza ahí, ¿no? Y como que veía que mi madre siempre ponía la mesa de comer, todo muy ordenado. Y no sé, creo que eso fue algo que me llegó desde muy pequeño. Y después estaba la parte de mi padre, que era la parte de la construcción. Como que él siempre era la parte más bruta, por así decirlo, ¿no? De estar con esos elementos, bloques, maderas, piedras, la parte de construcción. Y después estaba la parte de mi madre, que era la decoración. Entonces un poco yo fui mamando eso. Y siempre se me daba de manera natural, ¿no? Nunca buscaba ni dedicarme a ello ni nada, sino que simplemente me salía. Y mi padre es una persona que tampoco le ha gustado mucho tener siempre un único espacio. Siempre ha estado comprando casas, reformándolas, y yo siempre iba con él a echarle una mano. Y claro, yo nunca le preguntaba porque mi padre era una persona como muy... Sí, no sabría decir, pero como que le gustaba mucho su intimidad, tener su espacio, que no te metieras mucho en lo que estaba haciendo, pero sí requería de tu ayuda a veces, pero no te explicaba nada, sino simplemente ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y yo, claro, yo veía todo eso y me iba quedando como él lo hacía. Y es curioso cómo a día de hoy pues he tenido la fortuna de un poco de haber mamado todo eso, de dedicarme a ello. Y lo más interesante es que se ha ido dando de manera casi natural, ¿sabes? No ha sido una obsesión mía de no quiero estar aquí, prefiero estar aquí porque estoy haciendo esto y no lo otro. Como que se fue realizando de manera muy natural y me he dado cuenta que al final lo que necesitamos se va a dar solo, no tienes que hacer casi ni un esfuerzo. Es como una energía, una energía que te va llevando por donde tienes que ir sin que tú tengas que meter mucha mente ahí. ¿Sabes? Como que es muy simple, simplemente sueltas y hay algo que te está moviendo ya por ahí y tú dices, bueno, si esto me está moviendo por aquí es porque por aquí es, ¿no? Cuando ya empieza la mente, ¿no? Todo ese run run de debería, no debería, estar haciendo lo correcto, ahí al final te enredas en todo eso y te vas dando cuenta de que en ese soltar vas a ir haciendo lo que realmente necesitas. Lo otro para mí ya no tiene sentido. Entonces, como ahora mismo levantarme y saber que voy a hacer lo que necesito y se va dando solo, sin esfuerzo. Entonces eso es una maravilla, ¿no? Llegar a ese punto, a esa confianza de soltar, ¿no? De entregarte y que la vida pues te va moviendo por donde tiene que moverte. Y esto también lo descubrí muy, muy jovencito, tendría unos 21, 22 años,
que fue cuando por primera vez, me acuerdo que yo tenía problemas de espalda, me dolía todo el cuerpo del tema del surfing cuando cogía olas. Y una persona, ya no me acuerdo ni quién, me dijo, oye, ¿por qué no has probado ir a yoga? Una cosa que ha llegado ahora, que es muy buena para la espalda. Yo no lo conocía, ¿no? No conocía el yoga, te estoy hablando de hace 20 años, y no tenía ni idea de lo que era. Pero me acuerdo que estaba yo en un barco, porque yo estudié un poco la rama de la náutica, y cuando me recomendaron esto, me compré un libro, porque en ese momento estaba embarcado en un camarote, no podía ir a ningún sitio a hacer yoga. Pero me acuerdo de comprar ese libro. Entonces empecé a leerlo y bueno, me pareció bastante interesante, empecé a hacer los ejercicios. Y lo más curioso es que, claro, en ese libro te hablaban también de sentarte, ¿no? Había la parte de física, ¿no? De las posturas, estaba la práctica de la respiración, ¿no? Del pranayama y la parte de sentarte. Y con cierta curiosidad me dio por sentarme, nunca me había sentado. Y de repente encontré, bueno, más que encontrar, se dio, ¿no? De manera natural, de estar sentado, se dio como una paz muy grande, ¿no? Como una satisfacción. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté experimentando esta satisfacción, sentirme tan completo por el simple hecho de sentarme? ¿Qué pasa? Que claro, te sientas y te das cuenta de que estás contigo mismo, recogido, y ya no estás tan para afuera, ¿no? Que estábamos acostumbrados siempre a correr detrás de cosas. De repente fue sentarme y poder notar esa apertura, ¿no? Ese espacio que había ahí. Y eso marcó un antes y un después. Entonces yo regresé a Gran Canaria, que es donde vivo también actualmente. Y eso, con 21 o 22 años quise descubrir, empecé a informarme, oye, ¿conoces algún sitio aquí de yoga? Y me recomendaron un sitio, creo que era el único que había en esa época. Y fui, y claro, fue a entrar en esa sala y también darme cuenta, ¿no? De ese espacio que había ahí, ese altar, y vi unas fotos de unos monjes tibetanos. Entonces fue como un clic, ¿no? Yo venía de haber estado sentado mientras estaba trabajando en los barcos, haber sentido, ¿no? Esa plenitud por el hecho de sentarme, querer indagar sobre eso, ir a un sitio de yoga que era más bien por el tema de un tema físico, principalmente, y encontrarme con esas fotos, ¿no? Esos lamas ahí tibetanos, y decir, oye, empecé a indagar, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué se sientan? Y claro, y ahí empezó todo también como una búsqueda, una búsqueda que con el tiempo pues me fue llevando a eso, ¿no? A ver más, habitar, por así decirlo, en ese mundo interior, entre comillas, aprender a conocerse uno mismo, a saber cómo funciona la mente. Y bueno, y entonces esto fue un poco a colación a lo que les decía, ¿no? Que desde muy pequeño pues empecé a notar ese espacio, esa paz mental, ese vacío de no haber cosas, que a lo mejor a otras personas les puede asustar, y a mí en cambio me daba como liberación, ¿no? El que no poder agarrarte a casi nada, ¿no? Sino a esa esencia que uno es. Y entonces con el tema de las casas pues me fue pasando un poco lo mismo. Me fue pasando el tema de decorarlas, reformarlas, dejar un poco ese espacio natural que ya estaba ahí creado, sobre todo con elementos naturales. Por eso cada vez que, bueno, esto acaba de empezar, ahora estoy en mi segunda propiedad, pero intento que sean casas antiguas, porque antiguamente se usaba mucho la piedra, la madera, y son elementos que me reconectan con esa esencia, ¿no? Con lo natural. Son como elementos muy, muy vivos. Yo estoy en la casa y veo simplemente la pared de piedra y me puedo quedar ahí observando esa pared mucho tiempo, y es una sensación que es difícil de explicar, al igual cuando veo la madera.